¿Y me puedes habilitar el screen share? Yes. Buenos días a todos y a todas. Good morning, everyone. Hoy tenemos la sesión de Guest Speaker Series. Tenemos al equipo Katia, Amy y Daniel, que nos van a contar acerca de su trabajo en floración. We're having a session on chlorination led by Katia and Daniel. Thank you very much for joining. Remind me, Katia and Amy and Daniel will be a split session, right? Daniel will be presenting some work, and then yes, perfect. Okay, there's some nodding. So we'll, yeah, you can shoot it away. Let's see, is that you, Daniel, sharing? Not yet. It looks like someone else has tried to share. Vamos. Let's see how I can. Can you see my screen now? No. No. Let me. I'm going to break that sharing. So, okay. Okay. Now you go ahead. Muy bien. Perfect. Bueno, yes, estamos, así que va a ser un poco, Daniel, vas a presentar en español, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, bueno, pero creo que vamos a empezar con unas, conociendo el equipo. Okay. No sé, Amy, if you'd like to start leading us off here to have introductions. Hi, everyone. I'm Amy Pickering, and I don't speak Spanish. Apologies. I am an assistant professor at the University of California, Berkeley, in the Civil and Environmental Engineering department, and our lab works on automating chlorination in settings that don't have access to reliable electricity supplies and lack access to piped water supplies. So I'll turn it over to Katja to introduce herself. Ok, voy a tratar de hablar en español. Mi nombre es Katia. Soy una científica en UC Berkeley. Yo trabajo con Amy y yo trabajo en tratamiento de agua y en la cloración pasiva. Cuando estaba en la escuela de posgrado, estudié la eliminación de fluoride de las aguas subterráneas. Gracias. ¿Y Daniel? Great, muchas gracias, Katia y Amy. Mi nombre es Daniel Smith. Actualmente soy WASH Advisor oficial de agua y saneamiento con la AID, la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Pero hoy estoy presentando en calidad personal, ¿verdad? No como oficial de la AID. Y sí, yo estudié mi doctorado en la Universidad de Stanford y estudié la disposición de pago por mejoras en los servicios de agua, inclusive la cloración. Entonces, para comenzar, quería darles una idea de mi experiencia con la cloración en América Latina. Y después podemos pasar a los fundamentos y la práctica de la cloración. Y las doctoras van a seguir después con los resultados de algunas investigaciones que han hecho recientemente. Entonces, mi motivación para casi toda mi carrera es esta foto. Este es el agua en Marcala, que es una ciudad cafetalera en occidente de Honduras, donde fui hace más de 12 años. Y siendo estudiante de ingeniería sanitaria, fue un choque, ¿no? Ver el agua salir de la llave así. Entonces, trabajé con un proyecto con la Universidad de Cornell y una ONG hondureña que se llama Agua para el Pueblo
para diseñar e implementar plantas potabilizadoras de agua que usan únicamente la gravedad, o sea, sin electricidad ni equipos pesados. Trabajábamos en pueblos pequeños y también ciudades medianas que tenían obras de toma como esta, con agua de muy mala calidad. Y la idea era instalar plantas potabilizadoras entre la toma de agua y el tanque o el depósito de agua para tratar el agua antes de que llegara a las comunidades. Y para darles una idea de la escala que trabajamos, esta es una planta, es el exterior de una planta en el oriente de Honduras, que sirve 3.000 personas, 3 a 4.000 personas. Y por dentro, ahí me ves a mí, ya de mozo, más joven. Al fondo ven el sistema que hemos diseñado para la dosificación de químicos y también ven los procesos de tratamiento. Es otra foto para darles otra idea de una planta para 4.000 personas. Y también adentro ven al fondo el sistema de dosificación de químicos, que voy a explicar un poco más tarde. Y con los años hacemos proyectos cada vez más grandes, como esta. Y la más grande se completó hace 2 años en Gracias, en occidente de Honduras, con financiamiento del gobierno y la cooperación española. Y ahora el proyecto, ya no estoy vinculado con el proyecto, solo ayudo en calidad personal de vez en cuando. Han terminado 22 plantas en Centroamérica y la más reciente en Huaslala, Nicaragua. Creo que unos miembros del equipo hoy son o trabajan en Nicaragua. Entonces esa es un poco de mi experiencia y mi motivación por haber estudiado y dedicado mi carrera al agua potable y saneamiento. Entonces, ya para entrar en la materia técnica, quiero presentar 5 temas para responder a las preguntas que recibimos del equipo. Primero, ¿qué es la cloración? Y también, ¿cuáles son los tipos de cloro que existen en el mercado? ¿Cómo funciona el cloro? Y también los factores ambientales o de calidad de agua que afectan la cloración y su eficacia. También vamos a hablar un poco de los subproductos de la desinfección, los byproducts. Y también me gustaría presentar los resultados de un estudio muy grande que se hizo en México para dar una idea de la efectividad de la cloración en la región americana. Entonces, para empezar con lo más fundamental, la cloración es el proceso de agregar el químico cloro, ya sea cloro puro o un compuesto de cloro, al agua para matar los virus, bacterias, parásitos que causan las enfermedades de origen hídrico. Y me gustaría usar este pequeño modelo o dibujo como para guiar la conversación. Si agregamos cloro al agua, ¿qué pasa? La primera cosa que pasa es se disuelve. Y nuestra intención es matar microbios, pero también hay otras cosas en el agua, como son los metales, el amoníaco y la materia orgánica disuelta. El cloro también puede salir del agua, más o menos en el proceso de evaporación, como clorogas, y se puede disminuir en concentración de esa forma. Entonces vamos a usar este dibujo como guía en cada etapa de la presentación. Y ya presento esta tabla más como una referencia, porque sé que las palabras son muy pequeñas, pero lo que quiero comunicar con esta tabla de los tipos de cloro es que hay varias opciones y cada opción tiene sus ventajas y desventajas según el contexto en el cual queremos aplicar el cloro. Por ejemplo, tenemos el cloro gas, que se usa en instalaciones grandes, en industrias, y puede ser muy económico en grandes cantidades, pero tiene gran riesgo de explosión y quemadura química, entonces, y necesita equipo especializado. Entonces, casi ya no se usa en potabilización de agua en Estados Unidos, por ejemplo, por ese peligro, pero se sigue usando en muchas partes del mundo. También tenemos el hipoclorito de calcio y el hipoclorito de sodio en forma sólida, ¿verdad? Y
No sé si conocen la marca HTH, es muy popular en Centroamérica. Es muy común usar en instalaciones pequeñas hasta grandes en la zona rural. Y es económico, pero hay que mezclarlo con agua y hay que tener cuidado porque los sólidos y el polvo puede ser dañino, especialmente para los pulmones. También puedes comprar hipoclorito de sodio en líquido o la lejía. Y también hay otros compuestos de cloro, como es el dicloroisocianurato o el ácido tricloroisocianúrico, que usualmente encontramos en tabletas, que son de fácil manejo, es más seguro en el sentido de seguridad para la salud, pero tienden a costar más porque vienen en tabletas y ya no en un polvo más simple. Y para darles una idea de cómo se ven estas instalaciones, tenemos el clorogas, ya se ve muy industrial. También puede haber dosificación de cloro líquido, como ven en la foto a mano derecha. También existen los dosificadores de hipoclorito de calcio y sodio, que es una mezcla, se mezcla con agua. Esta foto de un tanque de almacenamiento de agua es de Honduras y es el diseño típico en ese país. Tiene una caja prácticamente de ladrillo encima, que es el hipoclorador. Y convencionalmente se mezcla el cloro en esa caja y gotea al agua que está entrando al tanque, pero esa dosis nunca es precisa y cambia con el nivel de agua o de químico en el hipoclorador. Entonces puedes instalar un dosificador manual que tiene un pequeño tanque o botella con un flotador para mantener un nivel específico del químico y así controlar mejor la dosis. Y ya en esas plantas de tipo agua clara que mencioné al principio, habíamos diseñado un dosificador proporcional que usa un flotador y una balanza. Y también hay un vertedero en una cámara de entrada a las plantas y el agua sube detrás del vertedero en proporción al diseño de la balanza. Entonces el flotador sube con el nivel de agua, el otro lado de la balanza baja y así dosifica el químico sin uso de bombas eléctricas. Entonces estas son algunas opciones para ciertos contextos. Y también usamos el diseño que cosa una X ahora. Ok, ahora voy a seguir. Bien, estábamos en la disolución del ácido hipocloroso y es prácticamente la misma química con el hipoclorito de sodio, por ejemplo. Creo que alguien está dibujando en la pantalla. Gracias. Okay. El hipoclorito de sodio reacciona con el agua y forma un protón y el ion hipoclorito. Y a nivel operacional, lo que queremos sacar de esta química es el cloro libre. El cloro libre es la suma del cloro puro, HOCl y OCl. Y tiene alta efectividad o eficacia desinfectante. Entonces, ¿cómo funciona el cloro libre contra los microbios? En términos básicos, el cloro es un químico oxidante que atrae electrones y por eso afecta los enlaces moleculares de las estructuras biológicas de los microbios. Prácticamente quiere arrancar electrones y así afecta si los microbios van a vivir o van a ser desactivados o morir.
Entonces hay varias maneras en que afecta las bacterias, por ejemplo, en la membrana celular, puede afectar el ADN. También con los virus puede afectar la capa o la cápsida, y también el ADN y su replicación genética. Y si tenemos en el agua amoníaco, que es común si hay contaminación natural o de aguas negras, ya hay otra química que tenemos que entender, que se llama las cloraminas. El ácido hipocloroso reacciona con el amoníaco para crear una serie de químicos que se llaman cloraminas. Y eso a nivel operacional lo llamamos el cloro combinado, que es la combinación del cloro con el amoníaco. Y el cloro total, que es lo que mides con esos kits o los juegos de medición de cloro, es el cloro libre más el cloro combinado. Y si medimos el cloro total, tenemos un indicador de la potencia desinfectante del cloro que hemos introducido al agua. Entonces hay varios factores que afectan la eficacia de la cloración. Está el tiempo de contacto, es decir, hay que darle tiempo para que el cloro funcione, como cualquier desinfectante. Y las plantas potabilizadoras típicamente tienen una cámara de contacto de cloro para darle esos 30 minutos o más para su reacción con los microbios. Las temperaturas altas ayudan en la rápida desinfección, pero también hacen que más cloro se pierda a la atmósfera. pH, es decir, la acidez del agua, afecta la cloración. Un pH menor crea más ácido hipocloroso, que tiene mayor eficacia que los otros tipos de cloro. Vean, Pero están hablando. ¿Había una pregunta ahí? ¿No? Ok. Pueden hacer una pregunta en cualquier momento. Y tenemos un rango típico recomendado para encontrar el equilibrio entre la desinfección y prevenir la corrosión por pHs menores, es 6.5 a 8.5. Y también las partículas en el agua, como solos suspendidos, reaccionan con el cloro y pueden proteger los microbios del cloro mediante varios procesos. Y para volver a la foto que me motiva en mi trabajo, esa agua es muy contaminada para usar únicamente el cloro, porque el cloro va a reaccionar primero con todas esas partículas, la turbidez en el agua, y no va a tener ningún efecto en los microbios. También tenemos que pensar en las interferencias causadas por metales. El cloro reacciona primero que todo, con los metales, que típicamente en aguas subterráneas son el hierro y el manganeso. Y por eso también podemos usar el cloro como un proceso de tratamiento para los mismos. Pero si tienes agua alta en metales, le agregas cloro, ya no vas a tener cloro. Y los microbios van a seguir nadando libres y felices. Y para terminar nuestro modelo, tenemos los subproductos de la desinfección. Y en pocas palabras, los subproductos son formados por una reacción del cloro con la complicada materia orgánica disuelta. Y con el cloro, típicamente se produce en mayor cantidad o concentración los trialometanos, como el cloroformo que vemos aquí. También están los ácidos aloacéticos y aloacetonitrilos. Los trialometanos y los ácidos aloacéticos tienen límites de concentración legales en Estados Unidos y también en otros países. Y en los Estados Unidos es de los 80 microgramos por litro para los trialometanos. Y las estrategias más comunes para limitar la creación de los subproductos es tratar el agua bien antes de agregar el cloro y también controlar muy bien la dosificación del cloro. Entonces, hay muchísimas clases de subproductos de desinfección y su formación depende de varias cosas, tal como la eficacia de la cloración, como
el tipo de materia orgánica, tipo de contacto, pH, etc. Y es cierto que los subproductos de la cloración han sido asociados con índices elevados de cáncer de vejiga, pero se reconoce en todo el sector que el riesgo a la salud pública debido a los subproductos es menor al riesgo debido a los patógenos. Y por eso nunca se recomienda no desinfectar el agua, pero sí hay medidas que podemos tomar para minimizar la formación de estos subproductos y también la posibilidad de que contribuyan al olor del agua tratada. Y ya pensando en concluir esta parte, quiero presentar los resultados de un estudio en México que sale a raíz de la epidemia del cólera del año 91. Y en menos de 2 años, la población mexicana que consumía el agua clorada subió solo del 55% a más del 90%. Entonces los investigadores pudieron comparar el cambio en la prevalencia de enfermedades de origen hídrico con las prevalencias de otros enfermedades de otro origen antes y después del programa, usando datos de cada municipio en todo el país. Y los resultados para mí, en mi opinión, son muy convincentes. Midieron una reducción de mortalidad infantil causada por enfermedades diarreicas del 45 al 67%. Las familias ahorraron en gastos de salud y también agua embotellada. Mejoró el crecimiento infantil, la capacidad cognitiva infantil también, y hasta las ganancias que la gente tenía en sus trabajos más tarde en sus vidas. Y vieron que hubo mayor impacto en esas poblaciones que tenían alcantarillado sanitario, pero también menor impacto en sistemas de agua antiguas que permitían la recontaminación del agua. Entonces, para resumir, hemos visto qué es la cloración, varios tipos de cloro, cómo funciona a nivel químico y biológico, factores que hemos conversado de los factores que afectan la cloración, un poco sobre los subproductos de la desinfección, y también este gran estudio que se hizo y es en México y creo que tiene, pues es un muy buen ejemplo de los impactos del cloro en el contexto de América Latina. Entonces, muchas gracias por su atención. Y si tienen preguntas, tenemos unos minutos ahora para las preguntas sobre mi parte y después vamos a escuchar más y aprender más de las doctoras Amy y Katia. Muchas gracias, Daniel. Excelente. No sé si hay preguntas de parte. Parece que Nidia escribe un comentario. Sí, buenos días. Adelante. Buenos días, gracias por la invitación. Saludos desde el Moniquirá, el departamento de Boyacá. Estuve atenta a la charla, la conferencia. Me gustaría saber si ustedes desde la ONG han contemplado apoyar procesos o acueductos comunitarios para potabilizar el agua con filtros intradomiciliarios, filtros caseros, pues dado que la norma vigente acá en Colombia en este momento lo permite que las comunidades potabilicen el agua con filtros, ya han realizado pruebas sanitarias desde el punto de vista sanitario y encuentran que los filtros 100% el agua es potable. Incluso hay un municipio de Boyacá donde salió que la prueba, el agua estaba mejor potabilizada que la planta de tratamiento. Entonces, me gustaría saber si tienen proyectado o lo han considerado apoyar los acueductos comunitarios con esa tecnología, máxime que en los territorios, en las zonas rurales, las condiciones socioeconómicas de las comunidades están dificultando sostener plantas de tratamiento, sobre todo en acueductos pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta, Nidia, y por compartir esa experiencia. Y saludos, yo conozco Boyacá, es un lugar muy bonito. Sí, yo creo que los filtros caseros, como son los cerámicos, tal vez, o de otros diseños, pueden ser efectivos.
yo creo que, y me gustaría invitar a las otras doctoras a opinar también, creo que en términos de costo-efectividad en poblaciones ya un poco más grandes, las plantas costarían menos por persona servida que filtros. Pero como dije en la parte sobre los tipos de cloro, en mi opinión, mucho se trata del contexto. Hay ventajas y desventajas de todo. Los filtros caseros no agregan sabor ni olor al agua, que es una gran ventaja, pero hay que usarlos todos los días y hay que ser muy vigentes usándolos bien y sin recontaminar el agua después de haberla filtrado. Entonces, existen estudios que hablan de las ventajas y las desventajas de los filtros, ¿no? Hay unos estudios que encuentran lo que has descrito, que mejoran la salud y la gente los usa, y en otros contextos todo lo opuesto, que se usan por poco tiempo o hay poca disposición de pago y solo una pequeña proporción de la población sigue usándolos de manera efectiva durante mucho tiempo. Amy and Katya, there's a question from Colombia about the use of household filters that don't use chemicals. And I was explaining that I think there are studies that show how in certain contexts they've been effective against waterborne disease, but also contexts where willingness to pay and consistent use hasn't been so good. And so I was wondering if you wanted to, and part of the original question was, has the group, the research group, considered household filters? Yeah, I think your response is good, Dan. We have not done much with household filters. We've been working more on technologies that don't place the burden of usage on the household. And I think ceramic filters are an effective technology that work in a lot of contexts, but you know, it takes a while to treat water, and it's really at the household level that water can be treated with those types of technologies. Veo una manito de Gustavo Hueracauces. Sí, tal vez antes de darle palabra a Gustavo, nada más reiterar un poquito la intervención de Amy, más que todo para Nidia. Gracias. Y es mucho el trabajo que hace Green Empowerment, es enfocarnos mucho en el enfoque de tratamiento, de quitarle parte de la responsabilidad del tratamiento y de la calidad de agua a cada usuario, y en su defecto centralizarlo, digamos, en la planta y que sea liderado más que todo por el comité. Reconocemos que siempre hay a veces dudas, preocupaciones sobre el efecto del cloro en la salud, y esa es la segunda parte de la presentación que va a estar liderando justamente Katia para abarcar un poco esa pregunta. Entonces, vamos, quería reiterar eso. Gustavo, adelante. Gracias, Joaquín. Saludos desde Ecuador. Soy Gustavo Güera, técnico de agua y saneamiento de Fundación Antrópico. Gracias por la invitación. Casi me la pierdo, pero bueno. Sí, creo que por lo menos acá en nuestro país nos ha costado mucho el hacer entender justamente la importancia de mejorar la calidad de agua a través del tema de cloración, ¿no? A pesar que estoy viendo como sistemas súper grandes, acá nuestros sistemas son pequeñitos, hasta 100 familias de ahí para abajo, como que cambia un poco la dinámica, ¿no? Pero sí, creo que hemos tenido mucha resistencia, por así decir, al uso de cloro en las comunidades rurales, especialmente indígenas. Tal vez por esa desinformación que se ha tenido a veces de los
de las complicaciones que puede acarrear justamente el uso de químicos en el agua para la potabilización. Entonces, eso como una... Pero al final creo que hemos visto los efectos y hemos visto justamente el cambio de mentalidad que se ha ido generando en estas mismas comunidades, ¿no? Pues ya todas exigen. Creo que esa es una de las cosas interesantes porque no parece que es una cosa que solamente se pueda comentar y decirles, oye, el cloro está bien para usarlo, sino que la misma gente lo va entendiendo y la percepción ahora de la gente justamente es eso, ¿no? Exigir que los sistemas tengan una dosificación necesaria y más bien van por eso. Solamente un temita ahí que no pude entender muy bien el tema de los subproductos de la desinfección, especialmente cuando hablabas de ciertas reacciones que se generan. Entonces eso sí me gustaría como, no sé, explicar un poquito más como para tener más claro ese tema. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Daniel, antes de que le respondas a Gustavo sobre los byproducts, saludar a Roberto. Hola, Roberto, gusto verle. This is a comment for Katia and Amy. So Gustavo was just mentioning that in general, I think it's the second part of the presentation is that there's his work is leading water systems throughout communities in Ecuador, and there is a natural resistance to use chlorination for the fact that it's it's a chemical, it's something foreign. So I think it fits very well for the next part. I just wanted to mention Gustavo's comments. Daniel. Great, thank you, gracias. Y gracias, Gustavo, por el comentario y la pregunta. Espero que vean aquí el dispositivo sobre los subproductos otra vez y para comentarlo de nuevo o explicar un poco mejor. Tenemos que pensar en el agua como que hay muchísimas cosas dentro del agua, tanto partículas grandes que podemos ver y todos los químicos naturales que existen en el agua antes de su tratamiento. Entonces, el tipo de materia que se llama materia orgánica disuelta, aquí representada por estos dibujos de químicos naturales, existe en todas las aguas, especialmente aguas superficiales. Entonces, el cloro, ¿cómo reacciona con microbios para cambiar sus membranas o su ADN? El cloro es estúpido, no sabe cuál es el blanco de su desinfección. Entonces, también podemos decir, ataca la materia orgánica disuelta y la reacción con este fuerte químico oxidante cambia la química del agua. Y unos productos de esa reacción química se descubrieron en los años 70 en el sector de agua, de potabilización de agua. Entonces, son procesos muy, muy complicados. Hay profesores que dedican toda su carrera a investigar estas reacciones, pero lo más importante es saber que se producen estos subproductos, pensamos que tienen un leve efecto en la salud pública, porque algunos son un poco, causan el cáncer, pero solo después de haberlos consumido durante toda una vida y solo el riesgo aumenta un poquito y el riesgo no es tan grande usualmente que el riesgo de enfermarse o morirse por la ingestión de patógenos. Entonces aquí tenemos unos dibujitos de los químicos más comunes que encontramos en agua que ha sido clorada. Espero haberlo explicado mejor. Esta vez es una muy buena pregunta. Es un tema, puedes pasar toda tu vida estudiándolo, pero quería dar como un vistazo. Y creo que sí podemos pasar a la siguiente parte para que Amy y Katia tengan
suficiente tiempo para su parte y también para responder a las preguntas sobre sus muy interesantes estudios recientes. Gracias. So maybe we can go over to Katia and Amy for the next part to make sure we have enough time. Thanks. Thank you, Daniel. Daniel, do you want me to share slides or? Sure. Yeah, that'd be Okay. easier. Oh, I think that's not going to work. Hold on. Actually, all right, let me know if this works. Can you see it in presentation mode? Yeah. Okay. Okay, so I was just going to talk briefly about, I'm getting a little bit of feedback right now for some reason. I'm just going to talk briefly about a health impact evaluation we did of a passive chlorination technology that we were implementing in Dhaka in Bangladesh in an urban setting. And so this trial, I think, is helpful to discuss because it covers what health benefits we were able to measure of passive chlorination, and we were also able to look at how chlorination, consuming chlorinated water affected the child microbiome, the gut microbiome. And so the goal of this study was to evaluate the effect of passive chlorination installed at the point of collection in compounds in Bangladesh, and the main outcome was child diarrhea. So the first thing that we did. Sorry, maybe we could do translations slide per slide. I'll have to do it Yes. yeah, I'll try to do a summarized version of what you said. Is that okay? Yes. Yeah. Can you go back once, the first slide? Yeah. Bueno, vamos a intentar hacer una traducción simultánea. No va a ser perfecta porque lo vamos a hacer un poco más resumido, pero lo que el equipo de Amy va a estar trabajando o va a presentar ahorita son los resultados de un estudio que hicieron sobre el impacto de cloración en una comunidad en Dhaka, en Bangladesh. Y lo que les querían poner como mucha atención es obviamente el impacto positivo, por ejemplo, el efecto diarrea, pero también ver cómo cambia casi que los microorganismos hacia lo interno de los niños y ver si eso si la cloración tuvo o no un efecto positivo o negativo en la población que consumía agua clorada. Y eso utilizando cloración pasiva. So the first thing we wanted to do was understand at what concentration would be the optimal chlorine dosing level for this trial. And we were very concerned about acceptability of chlorinated water among the households receiving this intervention. So we wanted to see if we could target the dose so that it would be effective at disinfecting the water, but also ensure there was high acceptability of the chlorinated water. Gracias. Una de las cosas que le estaban poniendo mucha atención es a la cantidad de cloro o a la concentración de cloro máxima que sería aceptada por las poblaciones en términos de aceptabilidad. Entonces, lo que estuvieron poniéndole mucha atención era a ese valor, de tal forma que hubiese una alta adopción del consumo de agua potable. So we did a taste detection experiment to figure out what's the detection level of chlorine that people can actually detect the taste of chlorine in the water. And we determined that to be around 0.7 ppm. And then we also asked about acceptability and found that that was slightly higher at around 1.2 ppm, that people found the water acceptable. Entonces hicieron una prueba para determinar esto. Lo que hicieron fue, lo que lo encontraron fue que más o menos a 0.2 partes por millón
la población detectaba el cloro, pero lo aceptaban hasta una concentración de 1.2 partes por millón. Yeah, and so for the trial, we selected a target chlorine dose between 0.2 to 0.5 ppm so that we were dosing under the detection limit. And we wanted to see if dosing at this low level would still have health benefits. This is free chlorine too, right? This is free chlorine, yes. Entonces determinaron, al final lo que hicieron es ajustar una concentración de cloro libre, una dosis de entre 0.2 y 0.5 partes por millón, de tal forma que estuviera debajo del nivel de detección. So the technology that we used for the trial was a tablet doser. I think Dan actually showed a picture of one of these. It's called the Aquatabs Flow, and we adapted it to the infrastructure in Dhaka, and it was mainly installed at the inlet of tanks in Dhaka. Utilizaron la tecnología de Aquaflow que Daniel ahora lo presentó, que es un sistema pasivo de exploración con pastillas. Y lo instalaron usualmente a la entrada de los tanques para ir dosificando el agua conforme iba entrando a los tanques. And we have a question from Sam. Sam, go ahead. Yes, just asking briefly if in addition to those measurements on free chlorine levels, whether the total chlorine required to reach that free chlorine level affects taste or taste opinions. Yeah, that's a great question. So Dan actually has done the most work on understanding taste acceptability. So I don't know, Dan, if you wanted to respond to this question. Sure, thanks for the question and thanks, Amy. My understanding is that free chlorine has a stronger flavor, odor and taste than the combined chlorines. So if we measure a total chlorine, for example, I think that most of the flavor that comes from that is due to the free chlorine. And the caveat would be if there is some wastewater in the drinking water or an organic contamination, there could be some disinfection byproducts that also affect the taste. Okay, many thanks. I'll quickly translate this. Entonces, la consulta ahí fue si los niveles de cloro total o cloro combinado afectan el sabor, y la respuesta es que básicamente el cloro libre en general tiene un sabor más notorio. Entonces, que eso está contribuyendo más a las percepciones de las personas sobre el sabor a agua clorada, y el potencial excepción al caso es que si ha entrado de aguas servidas así en el suministro o de otra materia orgánica, se puede formar estos subproductos de cloración que también podrían afectar al sabor, aun con niveles de cloro libre dentro del rango. Thank you all. Yeah, so I'm not going to spend too much time on this, but this was a randomized controlled trial where we randomized which water points received the chlorine doser and which ones didn't. And there are about 1,000 children enrolled in this trial. No voy a entrar en mucho en detalle de esto, pero lo que se hizo fue un experimento donde se involucraban un poquito más de 1,000 niños y era al azar, entonces habían más o menos 500 que eran control y otros que consumían agua clorada. And so throughout the trial, we measured chlorine residual to monitor the performance of the chlorine dosers. And you can see from this graph that we purposely started dosing a bit low so that people could get used to the taste for those that could detect it. And then throughout the trial, we had very good performance by the chlorine dosers with over 80% having detectable chlorine when we sampled them. And that includes that, like, some of the dosers had to be uninstalled throughout the trial.
So among the dosers that were installed, over 95% of them had chlorine when we tested taps that had been dosed with the doser. And the values on the left and the vertical is ppm of chlorine. No, that's the percent of taps that had a detectable chlorine residual. Sí, pues aquí pueden ver cómo control, digamos, es el porcentaje, digamos, de tubos que tenían un sistema de cloración. Entonces, a lo largo del experimento, empezaron con un porcentaje bajo, ya luego subieron y cerca del 83% de los tubos estaban siendo clorados, 91% con el sistema de dosificación en un promedio de 0.4 partes por millón de cloro libre y una reducción en el 77% de perdón. Amy, would you mind repeating? I was out for like 30 seconds. Yeah, no problem. So this slide is showing the reduction in diarrhea prevalence that we observed among the children that were receiving chlorine prevalence among children under 5 in the treatment group. Okay. Sí, esto muestra los resultados de la prevalencia de diarrea en los. This is, sorry, cut off again. My internet is very jumpy today. Everyone is at home in schools online. Sam, have you heard it better than I did? Yeah, entonces este gráfico nomás muestra los resultados, no una reducción en general de un 23% en la incidencia de diarrea entre niños que estaban recibiendo la cloración y en un caso un poco excepcional hasta 38% en una zona de hecho con hasta casi más de 2,000 niños. I'm going to skip this because of time. So we also looked at the effect of drinking chlorinated water on the child gut microbiome and resistome. So all of the bacteria that are in the gut. What we did is we took stool samples from children and we extracted DNA from those samples, and we looked at all of the different bacteria that were in children's gut to see if there was a difference between children consuming chlorinated water and those not consuming chlorinated water. Hicieron también evaluaron el efecto del cloro en digamos, la comunidad microbiana dentro de quienes consumieron agua clorada y quienes no. Entonces tomaron muestras de heces de aquellos de ambos grupos, extrayeron ADN de las muestras de heces y analizaron, digamos, la población de microorganismos para intuir cuál es el efecto de cloración dentro de la persona. And so this was a unique opportunity to look at experimentally whether or not chlorinated water affected the microbiome. And what we found was there was very little difference between children consuming chlorinated water for about a year versus those that had not been consuming chlorinated water. And we did see increased abundance of several bacteria genera that have actually been previously linked to improved gut health. So the differences were minor, and the changes that we did see seemed to indicate a healthier gut rather than detrimental effects. Lo que encontraron fue relativamente poca diferencia entre los microbios en ambos grupos, pero sí vieron una tendencia en aquellos que consumieron agua clorada con un incremento de un grupo, digamos, de bacterias, un género de bacterias que usualmente está vinculado a una salud, a mejor salud en
el intestino o en el guts, en el interior. Entonces, eso fue lo que encontraron, ¿no? Diferencias pocas, pero un mejor incremento en este grupo. Okay, and so I'll just summarize a couple of key insights from the trial. So this was the first trial of decentralized passive chlorination. Previous trials of blinded trials of household water treatment hadn't actually been able to detect an effect on diarrhea. We were excited about the results from the trial because we have been dosing fairly low compared to what a lot of products are designed to dose at, to make sure that the taste was acceptable, and we still saw a reduction in diarrhea. And then another encouraging finding was that the microbiome wasn't very different, and so that really supports that it's safe to scale up chlorination as a strategy for increasing access to safe water. Bueno, entonces, no hay eso fue como una primera prueba de la clorinación pasiva descentralizada. No anteriormente se han hecho pruebas más que todo con tratamiento a nivel domiciliar con cloro y realmente no se han mostrado efectos en la diarrea, no se ha visto realmente un impacto. Entonces, estuvieron sumamente animados por esos resultados. Uno, por el impacto, esta reducción de 20%. Dos, por el hecho de que estaban dosificando a un nivel más bajo de lo que dosifican muchos productos que están ahora en el mercado. Entonces, un tema también de aceptabilidad, que sintieron que tal vez sería más alto, menos sabor a cloro. Y finalmente, estaban muy emocionados por el hecho de que no muestra que está causando como mayores cambios en el organismo, no se muestra estos cambios en el bioma así de los microbios en el sistema digestivo. Entonces, resultados positivos y pocos resultados visibles negativos ahí. Great. So I'm going to skip this for now. We can come back to it if we want to discuss monitoring strategies, so that Katja has a little time to talk. Because I know we're basically at time right now. And no worries on the time. I mean, we can go over. No stress, unless you guys have a place to go too. But yes. I'll probably actually skip this slide, Amy, because it's more of an introductory one. Yeah. Okay, so the technology that Amy and I are working to scale up and deploy widely is called the Venturi Passive Chlorinator. And here you can kind of just see a stylized design version of what we hope to produce in the future. And it's also changed since this was originally made, but the general components are the same. So we have a chlorine storage tank that's going to be about 2 liters, and it'll have dilute bleach like WaterGuard, AquaGuard, liquid chlorine in it. And that will flow through this piece called the Venturi, and the chlorine will be dosed proportional to the flow rate of water. So if the water is open all the way, it'll dose more chlorine and so on. And so the concentration we're targeting is about 1 parts per million chlorine in the treated water. And this device can be installed at taps or the inlet or outlet of storage tanks, and it doesn't require electricity. It has very low user burden. You just have to refill the chlorine tank once every few weeks or so when it's used up. And we're estimating a cost of production about $40 per device. And it right now works with water sources that have flow rates from 6 to 60 liters per minute. So you can translate them. Bueno, entonces, la propuesta tecnológica aquí que están trabajando es un dosificador pasivo que funciona con un Venturi. Entonces, dosifica cloro líquido, lejía, según la cantidad de agua que está fluyendo. Cuando está saliendo más agua de la llave, sale más cloro en forma proporcional. Para siempre lograr una dosis, lo que están estimando es de 1 parte por millón. Ahorita la idea es que eso funcionaría con caudales de, creo que son 6 a 60 litros por minuto. Y la idea es que eso no requiere luz eléctrica,
tiene muy poco obligación para mantenimiento, ¿no? Solo hay que llenar el tanque con el cloro líquido cada pocas semanas y que tenga un costo bajo de producción, ¿no? Es decir, menos de $40 estadounidenses por unidad. Eso es la idea y que se use como en el punto de acceso al agua, ¿no? Se usa en la llave, se usa en la bomba manual. Okay. Amy, I think we can go to the partner slide since we covered most of this. So right now we're basically partnering with academic partners, implementation partners, specifically CARE International, and we're developing some manufacturing and distribution partners in Kenya to mass manufacture this device and implement it in healthcare facilities, communities, and perhaps schools. Entonces, hay brevemente los socios, ¿no? Trabajando con tantas organizaciones académicas como unos ONG, como a la vez socios para la fabricación nacional en Kenia y como la implementación. Entonces, ahí están moviéndose hacia cómo masificar esta idea. Cool. And I'll go through this last slide quickly so that we can leave some time for a few questions. So right now we have a grant from Open Philanthropy to do this work over the next few years. And we're starting out by taking our current device and optimizing it for mass manufacturing using injection molding, rotomolding, blow molding. These are different techniques to make devices very quickly and at low cost. And next, we will basically start doing small scale pilots and selling these devices in local stores, as well as working with institutions to install and measure their performance over time and see what kind of operation maintenance needs they have. And finally, we will work with CARE to actually share our findings with local stakeholders and the ministries and the government's local health departments to basically try to see if they're invested in continuing water treatment through passive chlorination of their institutions. So I think at this point we can take questions since I know we covered a lot of material. Entonces, muy breve. Entonces, tienen una subvención de esta fundación Open Philanthropy. Primero van a perfeccionar su diseño para facilitar que sea fabricado de forma masiva, ¿no? Diferentes formatos de moldear las piezas de plástica. Lo siguiente van a hacer una implementación piloto a lo ancho de instituciones públicas, escuelas, ubicar esos productos en tiendas para que los consumidores lo puedan adquirir y luego hacer seguimiento a lo que está instalado para ver realmente cómo están funcionando, qué requerimientos tiene para el monitoreo, para el mantenimiento. Y finalmente, en asociación con CARE, van a llevar estos resultados del piloto a los stakeholders, ¿no? Al gobierno, a los otros que toman decisiones para ver si realmente están interesados en seguir invirtiendo, en seguir haciendo este esfuerzo de cloración distribuida, de cloración en puntos de uso. Entonces, ahora, no, aunque está pasando la hora, pero un espacio aquí para preguntas. Hemos acelerado un poco la presentación. Muchas gracias. Thank you, Amy and team, Daniel. Abrimos el espacio para ver si habían algunas preguntas finales. Igual todo esto queda grabado y lo subiremos a YouTube y les compartiremos el link. Pero a ver si no hay alguna pregunta de parte de los participantes. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo están? Mi nombre es Lina María Martínez, soy del Acueducto Calabar de Tena, Cundinamarca. Bueno, quisiera preguntar, pues, si bien es cierto que, digamos, la importancia de la cloración está enfocada primero que todo en la salud humana, me gustaría saber si ustedes tienen algunos estudios o me recomiendan alguna bibliografía o algún... me pueden hablar un poco acerca del efecto que podría tener, porque es otro mito que tienen las poblaciones acerca de sus animales de granja. Muchas gracias. Gracias, Lina. Gustavo, ya te damos la palabra. Lina was asking a question about, so Lina's from
a water system in Colombia, and she has a question about chlorination and the impact on livestock. And if any of you had any insights in this or recommended literature. So the question is about how does chlorinated water affect livestock, like that are drinking the water? Yeah, I mean, I think livestock are very similar to humans in the sense that it can, I mean, a lot of farms actually chlorinate water for livestock to ensure that they don't get sick. And actually the Aquatabs flow was designed originally for concentrated animal feeding farms. So that's, yeah, so I think it's in the US at least, it's a common practice to chlorinate water for livestock. Dina, lo que menciona Amy es que al igual que en personas es el mismo concepto. En muchas granjas, por lo menos en Estados Unidos, sí se practica relativamente común el clorar el agua que se le dé a los animales con la intención de justamente evitar que se enfermen con otras cosas. Daniel, Muchas gracias. con mucho gusto. Daniel, did you want to add something to that? Or you're muted. Thanks. Yeah, I think it's a great question and one I definitely hear a lot, and I work in Central America as well. You can do it in And- Spanish too for Dina. Like, Yeah, and it'll be brief here, and I'll translate. It's the overall idea of water for productive uses is very important, and I think it's important to be sensitive to people's reactions to that. And one in coffee producing areas is, will the chlorine affect washing coffee, right? And it's actually quite I don't know of any research on that. I just wanted to kind of validate the question that people use water, especially in small systems, for many different uses, and it's important to understand and react to that. Entonces, gracias Lina por la pregunta. Mi comentario es como validando su observación y agregando la idea de que en sistemas pequeños especialmente se utiliza el agua para varios usos productivos, y algo que yo observé mucho en Centroamérica y en México es que se usa el agua para el lavado del café. Entonces siempre había preguntas en las comunidades donde trabajé con esas plantas potabilizadoras si el agua clorada iba a afectar el sabor del café y por lo tanto las ganancias ¿verdad? De la venta del producto. Gracias. gracias, Gustavo. Gracias. Quizás unido a la pregunta que hacía hace un momento la compañera de Colombia. Pero sí quisiera que sea un análisis del tema de qué tan viables y sostenibles es la cloración familiar a través, puede ser manual o a través de dosificadores o estos puntos de uso que nos presentaron también en la propuesta. Considerando que sí, ¿no? Que es un tema en donde de una u otra forma toca tener cierto grado de conocimiento. No digo que la gente lo pueda hacer, pero considerando que al hablar de cloración hablamos un poco de aspectos químicos también, entonces no sé qué tan viable es este tema de las cloraciones un poco ya más individuales. Yeah, this is for the team. So Gustavo works again with a lot of rural communities, and he's sharing more of a concern, maybe a question about the viability of these like individual or decentralized sort of chlorination. It requires, you know, a degree of understanding of how it works, and so if you guys have thought about how that would, you know, play a role in the success and the adoption of having each household with a separate chlorination.
Dan, do you want to take this? If maybe you can respond in Spanish. I was hoping you could respond and I can add and translate. Okay. Yes, I think it's a very excellent point. I think we often envision these inline chlorinators to not be installed at the household level, but to be installed like at the system level. So either at points where multiple households are collecting water from, or at the inlet of storage tanks, it might be feeding a small gravity-fed pipe system to get kind of economies of scale. But it's also, you know, a great point that they have to be refilled. You know, different technologies have to be refilled at different intervals. The tablet dosers are nice because you can, it's like very long periods of time sometimes, but depending on the capacity of the system between refills. But having a plan for how they'll be refilled is obviously very important. And so in some of the settings where we've been implementing passive chlorinators, we've also been working on service models to keep the dosers refilled, and also to have a source of support for technical maintenance if that's required. Sí, sí, muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Es un muy buen punto. Amy nos cuenta que con las tecnologías que se están desarrollando y probando, la visión es implementarlas a nivel del comunitario, como el tanque, un sistema de agua pequeño, o en el punto donde varias familias vienen a recoger agua, que es menos común en América Latina que en África o en Asia, pero hay lugares donde todavía se presta el servicio de esa manera. Entonces no es tanto una visión de cloración a nivel de cada familia. También han pensado mucho, están probando modelos de prestación de servicio con la idea de asegurar ese mantenimiento. Y las tecnologías tienen, ¿verdad?, varios tiempos o intervalos para recargar, digamos, el cloro, por ejemplo. Y una ventaja en sistemas pequeños de las tabletas es que pueden durar mucho tiempo sin tener que cambiarlas. Y no sé si Hogan, si me ayudas, si perdí una parte o dos de lo que nos ha contado la doctora. Gracias. Para efectos de tiempo, podemos, yo creo que cerrar acá. Al menos que haya alguna pregunta ahí de último momento urgente. Vamos a subir la presentación a YouTube y la enviaremos conforme vamos enviando las otras invitaciones. Entonces ahí va a ir el link del video. Entonces ahí pueden accesar. Y pues por ahora agradecerles a todos. Lidia, ¿tenías una última pregunta? Sí, pues saludos a todos. Gracias por el espacio y pues una recomendación para la ONG Green Power. Pues cada país tiene su propia realidad, cada territorio es totalmente, digamos, diferente. Que pues me gustaría que para el caso de Colombia tengan en cuenta que no solamente las comunidades necesitan sostener infraestructura en cuanto a plantas de tratamiento de agua potable. Como les hablé desde el comienzo, no es lo mismo sostener una planta de tratamiento, un acueducto de 40 usuarios, a una planta de tratamiento que la sostienen 400 usuarios, ¿sí? Las condiciones socioeconómicas en zonas rurales son muy limitadas y me gustaría que la organización, la ONG, tenga en cuenta la posibilidad de apoyar los acueductos rurales, si es para el caso de Colombia, contemplen ayudarlos en el tema de potabilizar el agua con el tema de los filtros, apoyarlos a nivel, digamos, organizativo, apoyarlos desde el punto de vista técnico, para fortalecer sus acueductos, porque se conocen casos acá en Colombia y en Boyacá
que les han construido plantas de tratamiento de agua potable. Las comunidades desde el punto de vista económico no las han podido sostener, terminan entregándosela al municipio, que en este caso es al Estado, y prácticamente las comunidades terminan perdiendo derechos colectivos, la autonomía, la economía solidaria, la autogestión del agua. La idea es entrar a ayudarlos y por el contrario fortalecerlos para que sigan trabajando en la defensa del territorio, en su identidad cultural, territorial, y pues que si hay la posibilidad de apoyarlos desde el punto de vista con la potabilización del agua y que a la vez tengan visitas sanitarias y que la visita sanitaria les ayude a bajar el índice de riesgo, ¿sí? Porque la parte sanitaria vigila mucho el riesgo sanitario. Qué mejor que si existe la posibilidad y que internamente acá en Colombia ya hay una resolución de la Secretaría de Salud, que es la resolución 622 del año inmediatamente anterior, pues ya está contemplado y la norma ya lo permite apoyar a las comunidades, sobre todo los acueductos pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias, Niña, por la intervención. Así que bueno, agradecerles a todos por participar. Thank you very much, Daniel, Amy, and Katia, for joining and sharing this information. We really appreciate it. Hope that we can meet at some point and work again and doing such work. Thank you very much, and muchas gracias a todos. Thank you for having us. Oh, thank Thank you you. for Gracias. translating. Gracias, adiós. Gracias. Hasta luego todo el mundo. Chao.